pero donde hay dos o tres, dice nuestro Padre Celestial, aquí está Él. Y Él ha sido el primero en llegar, el que nos estaba esperando y nos espera con los brazos abiertos. Bien, vamos a orar, vamos a pasar a orar para que Él nos guíe en la lectura de su palabra. Los invito a orar. Padre Santo, bendito Dios, esta tarde, Padre Santo, bendito Dios, le clamamos y le pedimos su dirección, Padre. Amado Dios, guíe usted mis labios, mi mente, mi corazón, para leer, para exhortar su palabra, Dios amado. Y lo que leamos, Dios mío, Señor, lo que usted nos diga en esta tarde, Padre, que quede atesorado en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestras vidas, Padre, y que con su ayuda, Padre, podamos poner por obra su palabra, Padre. Oh Padre Santo, bendito Dios, ayúdenos usted cada día en este caminar, Señor. Afirme nuestros pasos cada día, Padre. Que seamos hijos suyos firmes en este caminar, Padre. Que no nos desviemos, Señor Jesús. Oh Padre, ayúdenos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, le pedimos todo. Amén y amén. Bien, nos corresponde en esta tarde de leer el capítulo 14 de Lucas. Estudiar el capítulo 14. Dice así, vamos a leer primeramente los 6 primeros versículos. Dice así: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Bien, en estos 6 primeros versículos, ¿verdad? Tenemos primeramente que era un día de reposo, era un sábado. Y el día sábado no se hacía trabajo alguno, no se hacía ningún tipo de trabajo. Jesús había sido invitado a esta cena, quizás con la intención de verlo caer en algo, que dijera algo que no fuera correcto o que no hiciera lo correcto, porque era sábado, era día de reposo, y los fariseos está invitado a comer en casa de un gobernante que era fariseo. Dice, y esto le acechaban. Gobernantes de allí, romanos, y eran fariseos. Entonces ellos le acechaban. ¿En qué podían juzgar a Jesús? ¿En qué podían debatirle? Alguna falta que cometiera, porque era día de reposo, y en día de reposo ellos no hacían nada. Al parecer no hacían nada. Ellos se dedicaban el día sábado a orar, leer la Torá en familia, y cesaba todo trabajo. No encendían fuego, no se podían hacer actividades comerciales, no se podía hacer nada, inclusive podían caminar hasta unos poquitos pasos nada más. Porque todo eso era trabajo y era mal visto, porque tenían que obedecer a la Torá, a la palabra. Y los fariseos eran una secta religiosa, política, ya caracterizada por su
estricta observancia de la ley escrita, es decir, la Torá. Se caracterizaban por eso. Y ellos no decían que no se podía hacer nada, pero sin embargo en aquella comida yo me imagino que aunque lo hubiesen tenido preparada la comida, igual no creo que ellos iban a servir las mesas. Igual tienen que haber servido las mesas, igual después retirar la loza ya ocupada, ¿verdad? Igual era trabajo. Pero estos acechaban a Jesús, viendo en qué falta podían encontrar en él. Dice, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Estaba delante de Jesús un hombre hidrópico. Eso significa que tenía retención de líquido este varón en sus piernas, en sus brazos, en su cuerpo. Y Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Les pregunta a todos ellos si era lícito sanar o no. Mas ellos callaron, no hallaron qué responder. Y él tomándole, le sanó y le despidió. Jesús, en su amor, en su misericordia, él tomó a este varón, lo sanó, lo despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Imagínense que si se cae su asno, el asno es un animalito de carga, ellos lo utilizaban para llevar las cargas. Un buey, un animal de trabajo que sirve para arar la tierra. Y si se les caía en algún pozo, en alguna parte, lógico que lo iban a sacar. No lo iban a dejar ahí que muriera porque no corresponde. El burrito, el animal de carga, es como el vehículo así. El vehículo que llevaba todos los bolsos, todas las cargas, todo el peso cuando salían. Y el buey, un animal de trabajo que sirve para arar la tierra hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, hoy día hay maquinaria, claro, para arar la tierra, pero en muchos lugares aún se sigue usando la yunta de bueyes que ara la tierra, prepara la tierra para el sembrado. Hasta el día de hoy. Y un animal, por supuesto, no es algo barato, o sea, ni aunque fuera un animalito chico, yo creo que uno no tendría el corazón de que si se cae en alguna parte, lo va a dejar que se muera y no lo va a sacar. Uno va corriendo y lo saca de ahí. Dios es amor. Hoy día celebramos el Día de los Enamorados. Dios es amor. Y Dios por amor envió a su Hijo. Y Dios actúa por amor, con amor. Por amor derramó su sangre allí en la cruz. Por amor fue crucificado, por amor a la humanidad. Y Él, por supuesto que le hace esta pregunta, es un día sábado, pero tampoco tiene que ser con tanto reglamento, porque primero prima el amor, la bondad, la misericordia. Esto me hacía recordar a mí, yo creo que ustedes oyeron en las noticias dos casos últimamente. Dos casos oí yo en las noticias un par de meses atrás. Una persona que falleció como afuera del SAR, de la posta, porque por el protocolo no podían asistirlo, por el protocolo. O sea, prefirieron que la persona se muriera, pero según los protocolos, según el reglamento del SAR, CEFAM, no sé, no lo podían atender. Ni siquiera Carabineros podía levantar a la señora. Fue una señora y un caballero, parece. Fueron dos casos muy similares, donde por seguir el protocolo se murieron las dos personas por los protocolos. O sea,
hay que ser más misericordioso, ¿verdad? Para todo, que tener tanto protocolo. Digamos que los fariseos tenían mucho protocolo para todo. Habían cargas que ni ellos mismos podían llevar. Jesús le decía, querían que los demás cumplieran cargas, órdenes que ni ellos mismos podían cumplir, ni el 100%. Qué terrible cuando suceden estas cosas, ese mismo caso de que fallecieron estas personas por no pasar a llevar los protocolos. No debe de ser así, no debe ser así en la vida. Bien, dice, y observando, él mientras estaba allí, en aquella cena, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndole: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Mas cuando hagas banquete, y llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Aquí Jesús le está dando este consejo, ¿verdad? Que no se sienten en las primeras bancas, allí en una comida, allí donde están invitados, porque si llega alguien más importante quizás para el festejado, con vergüenza la persona va a tener que empezar a retroceder. Y Dios nos manda aquí a ser humildes, a actuar siempre con humildad, no no enaltecerse a sí mismo, no ser altanero, orgulloso. Yo merezco este lugar, yo merezco este puesto y yo merezco estar aquí. Hay personas que son así. Yo merezco este puesto, yo merezco este cargo, o yo merezco este lugar, yo merezco sentarme aquí, yo soy importante. No. Dios sabe qué tan importantes somos cada uno. Solamente Él lo sabe. Y Dios nos pone a cada uno en su lugar, en el lugar que corresponde. No tiene que uno exaltarse a sí misma, a sí mismo, sino que Dios es Dios quien enaltece. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla, la persona que es humilde, ese será enaltecido. Ese será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Claro, la comida, la cena, por lógica, cuando entre familiares, ya hoy día comemos en tu casa, después para el próximo cumpleaños comemos en la casa nuestra, y así con los familiares, ¿verdad? Y no está mal compartir con la familia, pero también nos manda a buscar a aquellos, a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, personas con necesidad que se sienten a la mesa.
Hay necesidades físicas y espirituales. No solamente que le vaya a faltar una mano, un pie o que no tengan su vista, sino espiritualmente. Que se sienten a la mesa de Dios. Que se sienten a esta mesa los mancos. Mancos que le falta una mano. A algunos se les ha cortado su mano de dar, se han vuelto mezquinos en estos tiempos. Y algunos dan, pero dan con generosidad. Pero hay algunos que esconden la mano y no puede ser como hijos de Dios. Como hijos de Dios no debemos de ser mezquinos. Los cojos. Algunos son conocedores de la palabra de Dios, pero cojean en este caminar. No se afirman. No se afirman en este caminar. Invítalos. A los ciegos, a los que viendo nos ven la realidad, nos ven a Jesús. Invítalos a tu mesa y háblale de Jesús. Hablemosle de Jesús. Aunque algunos son muy porfiados. Se les habla, pero ya uno cumple con el propósito de hablarles de Dios, de predicarles, de hablarles la palabra de Dios. Y para que esas necesidades espirituales sean sanadas, todas esas necesidades espirituales, psicológicas sean sanadas. Aquellos débiles espirituales, las personas pueden estar pasando por muchos problemas. E inclusive puede haber gente que puede estar, hermanos que pueden estar pasando por problemas de necesidad también en sus hogares. Te invito, ven, siéntate a mi mesa. Dios nos manda a actuar con amor, con misericordia, y no solamente a oír la palabra, sino a ponerla por obra. A veces la persona puede estar pasando un problema y no quiere decirlo. Un problema, una necesidad, una falta de trabajo, se acabaron los recursos en su casa. Entonces uno tiene que, como hijo de Dios, debemos de estar atentos. Y si somos una familia en Cristo, debemos de estar atentos a las necesidades de cada uno. Si alguien tiene algún tipo de necesidad, para acompañarlo. Dice que acompañemos a estas personas, que invitemos a estas personas que tienen necesidades. Y serás, dice, bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Todo lo que se hace, Dios paga. Dios no es deudor de nadie. Todo lo que se hace, Dios paga en su debido tiempo. Posteriormente, el Señor da una parábola que dice, parábola de la gran cena. Oyendo esto, dice, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado. Qué hermoso va a ser cuando estemos sentados allí en aquella gran cena, ¿verdad? Qué hermoso va a ser cuando estemos allí con Jesús. Me imagino que va a ser una mesa larga, una mesa muy larga, muy grande, porque allí van a estar sentados todos sus hijos. Los que le aman, los que le siguieron, los que oyeron su voz, aceptaron su palabra, aceptaron sus enseñanzas, van a estar allí. Dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Venid, está todo listo, está todo preparado ya.
y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Compró una hacienda, necesito ir a verla y te ruego que me excuses. Y es una cena. La cena es en la tarde. Podía haber visto la hacienda en la mañana e ir en la tarde, ¿verdad?, a la cena. Pero no, necesito ir a ver la hacienda, tengo que hacer esto. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Podía haber probado la yunta de buey en la mañana e ir en la tarde a la cena. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. O sea, excusas sobran. Las excusas sobraron aquí. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Tráelos a todos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿A cuánto está invitando Jesús en estos tiempos? ¿Cuántos están siendo convidados a esta boda, a esta gran cena? Al mundo entero, ¿verdad? Al mundo entero Dios lo está invitando a esta gran cena. Lo está invitando a esta cena espiritual, a que se nutran de su palabra, a que comprendan su palabra y para que un día estemos ante su presencia. Pero todos ponen excusa. Todos ponen excusa. Así como estos, hay mucha gente que pone excusa. Una vez alguien me dio una excusa, me dijo: yo el día sábado no puedo ir a la iglesia. No puedo, imposible. ¿Y por qué?, le dije yo. Porque el día sábado para mí es sagrado, yo doy vuelta a mi casa, hago aseo en mi casa. Hago aseo en mi casa y después el domingo salimos. Así que yo no puedo ir. Y no podía hacer el aseo más temprano e ir a la reunión. Cualquier cosa que uno pueda, que tenga que hacer, no puede hacerla a tiempo o el día anterior y después venir a la presencia del Señor. Siempre hay excusa. Una vez alguien dijo: el camino al infierno está pavimentado de muy, muy buenas y excelentes excusas. Excelentes. No, que esto yo no puedo ir. No, que lo otro no puedo ir, no puedo asistir. No, yo no puedo ir. El camino al infierno está pavimentado de muy buenas y excelentes excusas. Grábeselo para que se lo diga a alguien. Así es, el mundo hoy se excusa para no venir a la presencia de Dios. Todos ponen excusa. Yo no puedo por esto, no, yo no puedo por lo otro, por esto, no puedo. Pero sin embargo, cuando estamos enfermos, estamos apurados, ay, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Sáname, Señor. Ahí no acordamos que hay Dios, que existe Dios. Hay muchos se acuerdan. Muchos se acuerdan. ¿Y cuántos han caminado también y se han apartado? Que Dios nos ayude, mis hermanos, para ser hijos fieles, hijos firmes en este caminar. Que no nos apartemos, que ni en las pruebas, en las dificultades nos alejemos de Dios. Las pruebas son para fortalecernos aún más. Las pruebas, por muy duras que sean,
Por muy duras las pruebas que sean, nos fortalecen en este caminar. Pero si queremos llegar un día a la presencia de Dios, estar con Él, debemos de prueba, dificultad, lo que sea, debemos de seguirle. Dios dice que nos prueba como el oro en el crisol. El oro, para que sea oro, tiene que ser acrisolado. El diamante, para que sea diamante, también tiene que ser preparado. Y no podemos ponerle excusa a Dios. Algunos dicen, me pasó esto y yo no voy más a la iglesia. No, sigo yendo, así como el mono porfiado, sigo yendo, sigo estando presente, sigo adorando a Dios, sigo alabándole, sigo exaltándole, sigo predicando su palabra. Sé que es una prueba y la tormenta va a pasar, pero sé que si yo soy perseverante, un día voy a estar ante su presencia, voy a estar con Él. Y Jesús dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Me faltó aquí el versículo. Aún queda lugar. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Aún hay lugar. Aún queda lugar en el reino de los cielos para atraer a sus hijos, que muchos son hijos y no se dan cuenta. Aún hay lugar, aún queda un espacio, aún queda el espacio allí, su silla de invitado aquí a aquella boda de honor. Está su silla ahí, está la silla esperando a sus hijos. Aún hay lugar, aunque ya quedan segundos de tiempo. Digamos, es una forma de decirlo, porque el día y la hora solamente Jesús sabe cuándo ha de ser. Nadie puede decir en un mes más, una semana más, un año más o el año tanto. Nadie puede decirlo. Solamente Dios sabe el día y la hora. Pero por todas las señales, falta poquito. Falta poquito, muy poquito. Pero este poquito de tiempo aún es tiempo. Aún es tiempo para llamar a muchos. Aún es tiempo para que se encuentren con su Señor y su Salvador. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Fuérzalos a entrar, dice. Le ponemos una escopeta, le ponemos un arma, una pistola. Entra, que ahí está la salvación. Entra. Fuérzalos a entrar. La palabra que fuérzalo a entrar se refiere a... se me olvidó la palabra. Fuérzalos a entrar, persuádelos. Persuádelos. El enemigo persuade con mucha facilidad a la gente, a los jóvenes. Los persuade con mucha facilidad. Nosotros como hijos de Dios también debemos de ser astutos, pero astutos de buena manera, no de mala manera. Debemos de usar esa astucia espiritual y para argumentar cuando le hablamos a alguien que no conoce el Evangelio. Por eso es tan importante que leamos, que aprendamos, que oremos para que Dios nos guíe. Es muy importante porque de repente cuando se van evangelizando, nos falta el que se la sabe toda. Él sabe lo todo. Entonces es necesario que estemos bien orientados, que podamos argumentar, podamos decirle a las personas lo hermoso que es servir a Dios, lo hermoso que es cuando lleguemos ante su presencia. Hay que argumentar, fuérzalos a entrar, argumentales, háblales, para que se llene mi casa. Porque dice, porque digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Israel fue el primero a ser invitado, el invitado de honor, pero rechazaron al Mesías. Y estamos nosotros los gentiles
estamos nosotros para sentarnos allí a la mesa de Dios, para sentarnos allí en su mesa. Que Dios nos ayude para que seamos hijos obedientes y estemos allí un día. Versículo 25. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero ¿cómo? Si Dios nos manda a amar a nuestra madre, nuestro padre, nuestra familia, ¿se contradice la palabra de Dios? No, no se contradice. Lo que pasa es que uno tiene que poner a Dios en primer lugar. Dios es primero. Dios es primero en todo. Si alguien de nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos se enferman, ¿a quién le vamos a pedir? A Dios. Él es primero. Él es primero en todo. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. Iban muchas multitudes. Y él se vuelve y le dice así, y le dice estas palabras. Claro, muchos le quedaron mirando y se regresaron. ¿Cómo iban a hacer eso? Porque no entendían, no entendieron. Pero ¿qué pasa si en nuestra familia hay maldad? ¿Compartimos con ellos la maldad? Si en nuestra familia nos invitan, pongámosle a una fiesta, un cumpleaños, y allí los garabatos suben y bajan y todo, y nosotros compartimos con ellos, compartimos con la maldad. No podemos compartir con la maldad, porque somos hijos de Dios, somos diferentes. No podemos ser parte de la maldad. No podemos ser parte, tenemos que decirle que esas cosas no están bien, lo que está mal en nuestra familia, decirle no, o sea, están mal, están actuando mal, están obrando mal, y nosotros debemos de aborrecer el pecado y hablarle de que tengan una buena vida, un buen comportamiento. Dice su palabra. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Dice, también dice que hay que aborrecer su propia vida. El que no aborrece su propia vida no puede ser discípulo. No puede ser discípulo de Jesús. ¿Qué significa eso? Que vamos a pasar necesidades. Yo cuando leí esta palabra, decía cuántos predicadores, grandes predicadores, se van o le ofrecen un hotel 5 estrellas al máximo, o 7 estrellas, ¿cuánto es? 5 estrellas lo vamos a poner. 5, ya lo máximo, ya. Grandes predicadores le ofrecen un hotel 5 estrellas, viaje en avión, hotel 5 estrellas, qué sé yo, para ir a predicar la palabra, y cobran, y ellos se aborrecen a sí mismos. Ellos quieren lujos para ir a predicar la palabra que es de Dios, la palabra de Dios. Lo mismo que los que cobran por ungir, o sea, el don, la sanidad la hace Dios, y ellos cobran por lo que hizo Dios. Jesús dice que Él no tiene dónde recostar su cabeza. Dice, las zorras tienen guarida y las aves, ¿qué dice el versículo? Pero todos tienen nido, los pajaritos, ¿verdad? Y el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. Y la persona se aborrece a sí misma cuando piden lujo, grandes lujos, para ir a hablar de la palabra de Dios, ¿no?
El ser humano hoy día no quiere pasar incomodidades. Nos gusta mucho la comodidad. Antes, para ir a predicar de un lugar a otro tenían que ir a pie, caminar, o en barco, que duraba meses el trayecto, que lo llevaba a un lugar, pero después tenían que ir caminando. Hoy día no. Hoy día no, queda muy lejos, no, que hace calor, no, que hace frío, no, que llueve. Siempre hay excusas. Y Jesús le puso este filtro, este colador al decir esta palabra. Porque Jesús es superior. El que no aborrece a su padre, madre, mujer, hijo, hermano, hermana, así también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús está poniendo un filtro, un colador. No todos iban a pasar. No todos, porque muchos quieren su comodidad, su bienestar. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo, dice su palabra. Que no, muchos ocupan hoy en día la cruz como un bonito, como algo bonito, un colgante, o creen que esa cruz los protege. Pero llevar la cruz es, para empezar, la cruz era un instrumento de humillación y de ejecución. En la cruz fue ejecutado nuestro Señor Jesucristo. Fue humillado, fue ejecutado. ¿Por qué? Para salvarnos a nosotros. Porque Él se llevó todas nuestras cargas, nuestras maldades, se llevó todo allí. Y también llevar la cruz significa morir cada día a uno mismo. Morir a uno. Es decir, que debemos de llevar los frutos del Espíritu que Dios nos enseña y alejarnos de los frutos de la carne. Si somos soberbios, altivos, orgullosos, insensibles, todos los frutos de la carne, si somos personas malas, debemos dejar eso de lado. Eso es morir a uno mismo, eso es llevar la cruz. Porque nosotros, como hijos de Dios, no pueden habitar dos reyes en uno. No puede habitar Dios y el enemigo, Dios y el diablo. O sea, uno de los dos va a ganar en nuestra vida. Y el que tiene que ganar es Dios, en las cosas buenas, en las cosas positivas. Y lo malo hay que dejarlo de lado, o sea, lo malo tiene que morir. Todo lo que es malo en nuestras vidas debe morir. Cuando nos bautizamos, nos entregamos a Dios, no significa que ya salimos, ya estamos salvos y ya se fueron todos los pecados por el agua, se fueron nadando. No, o sea, si se sumerge una persona con la ropa seca, vas a levantarse con la ropa mojada, nada más, si no hay cambio. Pero Dios quiere cambio en nuestras vidas. Quiere que haya cambio, que se vea el cambio. Porque el hecho de bautizarse no significa que ya es salvo. Se tiene que ver ese cambio. Se tiene que ver que es una hija, un hijo de Dios. Se tiene que ver ese cambio. Y se tiene que ver que Dios habita en nuestras vidas. Que es Él que gobierna nuestra vida. Es Él que gobierna nuestra vida. No el enemigo. No las cosas malas, sino las cosas positivas. Pero eso dice que hay que tomar su cruz y seguir. Y porque Jesús por todo murió para los que viven. Y ya no vivan para sí. Que ya no vivamos para sí mismos, sino que vivamos para Cristo. Y no alejemos de las cosas malas. Sino que vivamos para Él, para Jesús. Dice su palabra.
Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean, comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando uno va a edificar una casa, o cualquiera que edifique, tiene que calcular los gastos, ¿verdad? Si alguien hace un edificio o una casa, ya puesto el cimiento, todo tiene que ver cuánto es lo que va a gastar, qué es lo que va a ocupar. Tiene que ver eso, porque después no va a decir: me sale caro y lo dejo aquí. Aquí nada más. Cuando nosotros entramos a los caminos de Dios y pensamos, meditamos, yo sé que si sigo a Cristo, cualquier cosa podría venir. Estoy dispuesta a pagar el precio. Estoy dispuesta. ¿Ustedes están dispuestos a pagar el precio? Meditaron antes de entregarse a Dios que iban a pasar por pruebas, que iban a pasar por las dificultades. O simplemente fue un entusiasmo juvenil, un entusiasmo del momento. No, uno tiene que meditar. Hay muchos cristianos, cuando se sale a evangelizar, hay muchos que dicen: sí, pero si yo fui cristiano, no, si yo conozco de la palabra de Dios y yo sé. ¿Y por qué no está? No, porque me retiré, me aparté, me aburrí, eso no es para mí. Montones de excusas. Uno tiene que pensar, meditar en todo lo que conlleva y seguir adelante, para que un día estemos ante su presencia. Muchos dicen: este sí era cristiano, pero no era tan cristiano, no iba siempre a las reuniones, no estaba ahí presente. ¿Y por qué ahora está afuera? ¿Por qué ahora anda vagando, o haciendo cosas indebidas? Dice: ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero, considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Claro que sí. Vamos a tener ataque del enemigo, vamos a tener pruebas. Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz, mejor, para que no muera su gente, ¿verdad? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a lo que posee, no puede ser mi discípulo, dice su palabra. Hay que renunciar al yo, hay que renunciar a todo lo que no debe de haber en uno como ser humano. Y debemos de seguir adelante. Dice el otro, hace un poco larga la palabra, que son varios temas. Cuando la sal pierde su sabor. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. La sal sabemos que sirve para conservar los alimentos. Antes no existían los refrigeradores. Cuando yo era pequeña, al menos, no existían los refrigeradores. Se salaba la carne para que no se echara a perder, y había que tratar de tener las cosas en lugares frescos. Y siempre más antiguamente también, por supuesto, la sal conserva los alimentos. La sal también tiene efecto curativo. Lavar las heridas con sal es bueno. De hecho, en los hospitales se usa ¿cómo que se llama? El suero.
Ya a los soldados romanos se le da un salario, que de ahí viene la palabra sal. Se le daba para esta sal para curar sus heridas y para que los alimentos no se le echaran a perder, para que curaran sus heridas y sus alimentos no se descompusieran. Ya, si amamos más otras cosas que a Dios, la sal se desvanece. La sal se desvanece. Si amamos más, apreciamos más otras cosas que las cosas de Dios, la sal en nuestra vida se desvanece. La palabra de Dios se desvanece. El amor por Dios se desvanece. Podemos pensar nosotros qué está pasando con este mundo. Que somos tan poquitos los que seguimos a Dios. Y los demás, ¿dónde están? A veces nos encontramos que hay una iglesia o dos iglesias en cada cuadra. Miramos por un lado y aquí hay una iglesia, después acá 2 iglesias, 3 iglesias, y al lugar que vaya uno encuentra iglesia por todos los lados. Pero ¿dónde está la gente? Tanta gente que no viene. Tanta gente que no viene. Porque la sal se ha desvanecido en los cristianos. La sazón, el hablar de la palabra de Dios, eso se ha desvanecido. Ya no hablan con pasión, ya no se habla con pasión. La palabra de Dios ya no está el deseo de salir a evangelizar, de salir a entregar los tratados. Entonces, ¿dónde está la sal? Porque no estamos poniendo a Dios en el primer lugar. Por eso se desvanece la sal. Cuán importante es cuando se dice vamos a salir a evangelizar, vamos a salir a entregar tratados. Cuán importante es obedecer, tratar de al máximo de alcanzar almas. Nuestro trabajo como cristianos, mis hermanos, no solamente venir a la iglesia, venir acá a reunirnos. Aquí Dios nos da las instrucciones de cómo vivir, de cómo ser, y las instrucciones de salir a evangelizar. Pero el trabajo está allá afuera. Allá afuera van pasando almas. Allá afuera hay muchas almas que alcanzar, que rescatar. Y el trabajo del cristiano, Dios nos rescató a nosotros para que nosotros rescatemos a los demás. Nuestros vecinos, nuestros familiares, o en la calle simplemente. Si los familiares son porfiados, le hablamos pero no pasan, no quieren oír. Pero en la calle tenemos a nuestra hermana, que ahora ella está a cargo del evangelismo, nuestra hermana Isabel está a cargo del evangelismo. Cuando ella nos invite, mujeres o toda la iglesia a evangelizar, van los pastores también. Yo hoy día quería venir pero no pude, no pude venir, porque Dios sabe por qué. No pude estar, pero siempre que puedo, salgo a entregar tratados. Y siempre que puedo hablarle a alguien de la palabra de Dios, lo hago. Porque es lo que debemos hacer como hijos de Dios. No quedarnos callados. No nos podemos quedar callados, mis hermanos. Tiene que estar esa sal en nuestras vidas. Los que estudian en sus colegios, ya en marzo, no quisiera decirles como cuando uno va al centro y sacaron toda la ropa de verano y pone el uniforme. Oh, ¿verdad? Pero los que estudian en sus colegios, en los liceos, en las universidades, hay que alcanzar almas para que no se pierdan. Hay que alcanzarlos para que lleguen a la presencia de Dios. Por último, si no llegan a esta iglesia, pero sembrar la palabra de Dios en su vida, llegarán a otra iglesia, pero ya está sembrada la palabra en su vida.
Ese es el propósito del cristiano, alcanzar almas. Dios nos rescató, rescatados para rescatar. Hemos sido rescatados para rescatar. Y esos que son rescatados, nuevamente rescatados para rescatar almas. ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Por qué está llegando tan poca gente y no es la única? Aquí sobra la silla. Hay muchos convidados, pero sobran sillas. Y no solamente aquí, en otra iglesia está pasando lo mismo. ¿Pero por qué? Porque algunos vienen de su casa a la iglesia, de la iglesia a la casa, y nada más. Debemos de hacer algo más para alcanzar las almas. Debe de estar eso en nuestro corazón, en nuestra vida, de que tenemos que traer las almas a Cristo. Siempre tiene que estar eso en nuestro corazón. Ese es nuestro trabajo. Ese es el trabajo que Dios nos dejó, que Jesús nos dejó. Que no estemos solamente mirando al cielo cuando viene Jesús en las nubes. Mientras Él viene, aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo para alcanzar almas. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Que esta palabra quede grabada en cada mente, en cada corazón, en nuestras vidas, y que seamos obedientes a Dios. Que seamos obedientes a Él, para que un día podamos estar con Él arriba. Qué hermoso va a ser, ¿verdad? Estar allí en aquellas bodas, estar allí con el Maestro, estar allí en aquella gran cena. Aún hay espacio, aún hay lugar. Que ni las pruebas, ni las dificultades, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada nos aparte de Dios. Nada. Nada nos debe apartar de Él. ¿Pasaremos pruebas, dificultades? Sí. Pero con la ayuda de Él podremos pasar toda prueba, toda dificultad. La gente del mundo pasa pruebas, pasa dificultades, se desesperan, se desorientan, algunos eliminan su vida, se destruyen a sí mismos, se van a los vicios, hacen tantas cosas que no corresponden. Pero los hijos de Dios pasamos pruebas, y como estamos tomados de la mano de Él, no nos desesperamos. Entendemos que es una prueba y que la vamos a pasar, y que tomados de su mano vamos a seguir adelante. Que Dios nos ayude a cada uno, que Dios nos bendiga, que sean fortalecidos, todos seamos fortalecidos, todos. Porque la palabra es para el que predica y para todos. No es solamente para ustedes, para mí también. Para todos. Dios nos bendiga a todos mis hermanos. Está aquí su palabra. Y